Hola, un saludo a todos brujitos y brujitas de Wicca Belladona. Bienvenidos, bienvenidas a este su espacio mágico, a este su aquelarre. Este es un video, más que todo un story time, en el cual quiero contarles acerca de cómo supe que era bruja. Este es un tema que me han preguntado a través de Instagram y en algunos comentarios por acá por YouTube. Entonces dije, me parece chévere hacer un video sobre este tema porque por ahí de alguna u otra forma puedo ayudarles, aportarles a todos aquellos que están iniciando por este camino mágico. Bueno, tengo que comenzar diciendo de que provengo de una familia, que sigue la religión tradicional, una familia que tiene bases cristianas. Por tanto, mi educación desde muy pequeña fue cristiana. Entonces era la típica niña que iba a la iglesia, que participaba incluso en la iglesia, cantaba en la iglesia. Pero a pesar de que tenía, esa educación o que se me había inculcado desde pequeña esa educación o esa tradición o ese camino religioso, tenía, ideas muy distintas. Desde muy pequeña contradecía muchas cosas que estaban en los textos bíblicos o que como que no me cuadraban mucho algunas ideas del cristianismo en cuanto a la existencia del infierno, en cuanto a la idea del libre albedrío, pero si no sigues a Dios o no sigues al Dios que está en esos textos, te van a castigar. Entonces me parecían cosas muy contradictorias. Eso cuando estaba pequeña incluso. Ya cuando llego a la edad de 15, 16 años, que viene esa etapa de la adolescencia en el que nos pasa a todos, ¿no? Sentimos que como que tenemos mucho más fuerza, mucha rebeldía natural e innata de esta etapa de nuestra vida. Es cuando incluso mucho más... voy en contra o cuestiono mucho las creencias religiosas. Pero bueno, antes de irme a la parte de la adolescencia, desde pequeña me fascinó mucho la luna. Todo lo místico y esotérico que hay alrededor de la luna me llamaba muchísimo la atención. No te voy a decir que todas las noches, pero era muy usual que me encontraras, que mi mamá muchas veces se asustó porque prendía la luz del patio y estaba yo mirando la luna o hablando con la luna, porque yo decía que la luna era mi segunda mamá. Y yo me sentaba, no tenía idea, obviamente ahora con el conocimiento que tengo y el tiempo que ha pasado, ya le encuentro significado y el porqué. Pero recuerdo que yo me sentaba en el patio y comenzaba a dibujar las estrellas. Cada una de las estrellas que veía, según yo, estaba dibujando todas las estrellas que veía en el cielo. Y me colocaba a hablar con la luna y le contaba las cosas que había hecho en el día, le contaba sobre mis sueños, sobre qué cosas quería hacer. Y como les digo, le hablaba como mi segunda mamá. También otra cosa que hacía era mucho también la conexión con los animales. Le dejaba alimento a los animalitos, les hablaba a los animalitos y creía mucho en los seres elementales. Incluso soñaba con seres elementales, soñaba con hadas, soñaba con elfos, soñaba con duendes, que si tu hija te cuenta que soñó con hadas, soñó con elfos, soñó con duendes, tú dices, tu deducción es por las películas que está viendo, por las películas de Disney. Pero yo tenía una fascinación por estos seres que los dibujaba, incluso escribía historias referentes a ellos. Me gustaba mucho, las piedras, las gemas, los cuarzos, guardar piedritas, cositas que iba encontrando las iba guardando. Y bueno, no tenía conocimiento de nada de lo que era magia, ni Wicca, nada de esto, pero ya tenía ese gusto por estas energías. También incluso era muy común que también mi mamá se quedaba con que en las noches tenía cintas de telas porque mi mamá es modista, cose y tiene muchas telas, tiene cintas. Entonces yo agarraba las cintas, las telas y hacía como si fuesen
alas incluso, o me las amarraba aquí y comenzaba a danzarle a la luna, a mi segunda madre. E igual, como estaba en una, digamos, en una familia muy religiosa, no decía esto de que la luna era mi segunda madre, simplemente decía que yo quería ser astrónoma. Eso es lo que yo quería, según, para que no me regañaran, no me dijeran nada, ¿bien? Cuando yo llego a la adolescencia, me comenzó a fascinar toda la parte del ocultismo, ¿sí? Comencé a investigar mucho más, ya que comenzaba a tener acceso a libros, a internet también, y sobre todo, más que al internet, comencé a tener acceso a las bibliotecas. Yo soy un ratón de biblioteca y me gusta leer. Por lo tanto, me acuerdo que mi hermano, como iba de la biblioteca, yo le decía que me llevara y me iba directo a la parte esotérica, ocultismo, cuentos de terror también. Entonces me fui por ese lado y me llamó muchísimo la atención estos textos y los leía muchísimo. O sea, yo directo iba a la biblioteca, hacia esos lugares, se acrecentó, como les decía, mucho más eso contestatario, eso de irte en rebeldía en contra de lo que te enseñaban tus padres y demás. Aparte de que me gustó mucho siempre desde muy pequeña la música gótica, el black, el metal. Entonces, sí, bueno, todo lo que escuchen black metal, está mucho la parte del satanismo, del ocultismo, y también me llamó muchísimo la atención un gran periodo de mi adolescencia, y después investigando conocí lo que era la Wicca. Y cuando conocí lo que era la Wicca fue como que wow, esto es lo que yo quiero, porque me sentía tan yo, me sentía tan libre, iba tan en concordancia lo que yo pensaba sobre los seres elementales, que en vez de demonizarlos pensaba que eran seres de la naturaleza, que cuidaban la naturaleza. No se veía esto de, lo hacen la religión tradicional, de demonizar o incluso condenar a una persona por su orientación sexual, por sus creencias, por no creer en un único Dios, en el mismo Dios. La idea del cielo y del infierno se abolían, este tipo de prácticas. Entonces yo era como que tanta información que tenía a mi alrededor, de no solo de la Wicca, sino también de muchas tradiciones mágicas en general, de la brujería en general, me abrió el mundo a querer profundizar mucho más. Entonces comencé a investigar mucho más y a darme cuenta que mi forma de ser, de pensar, de ver la vida, incluso de sentir y percibir, era muy afín a esta creencia que estaba leyendo. Entonces fue cuando comencé a leer muchos más textos. En ese momento no tenía plata, por tanto luego lo escribía en un cuaderno. Luego me di cuenta que es un libro de sombras. Comencé a escribir en mi libro de sombras correspondencias, prácticas. Comencé a conocer por el internet también otras personas que también creían en lo mismo. Entonces se fue incrementando hasta que un día dije: este es mi camino espiritual, con este me siento bien, con este soy feliz, con este siento que soy yo, porque es algo que va del interior, es algo que fluye, que nace, no es algo que tú dices, ay, qué bonito, lo voy a hacer. No, yo creo que es todos los que me estarán viendo, estarán de acuerdo conmigo en decirte que es algo que como que salta de tu interior, como que se abre paso y dice, aquí estoy, como algo que te hace sentir que estás en casa. Yo creo que la mejor definición de decir cuando supe que era bruja era porque dije, estoy en casa, esta soy yo, porque incluso cuando estaba en la religión tradicional, en el cristianismo, hay muchas enseñanzas del cristianismo que son sumamente positivas para la convivencia, para la comunidad en general, pero hay otras en las que no me sentía bien, ni en mi forma de vestir, ni en mi forma de expresarme.
en que veía mucha discriminación a muchas personas, que una de las cosas que a mí más me dan rabia en la vida es la discriminación o la injusticia. Entonces era como que no podía estar de acuerdo. Vi muchísimas cosas que también pasa en todas las religiones en general, ¿no? Que las personas a veces van en contravía de lo que predican y lo que realmente son. Pero también todas esas cosas de ver cómo las personas decían algo de su boca, pero con sus hechos hacían otras, como que me desanimó mucho del cristianismo, que como les digo, no quiere decir que dentro de la Wicca o dentro de la brujería, de la magia no pasan muchísimas veces porque no dejamos de ser seres humanos. Pero como les digo, es en este camino en el que me siento yo, en el que me siento libre, en el que siento incluso que le estoy aportando a las personas, en el que les estoy ofreciendo de lo poco que he aprendido este camino, porque es un camino, digo lo poco porque es un camino donde tú vas aprendiendo todos los días, en el que vas creciendo todos los días. Nadie tiene la razón absoluta o el culto verdadero o el culto perfecto o el conocimiento ideal que no se puede, digamos, refutar, sino al contrario. Todos estamos en este camino aprendiendo toda nuestra vida, y yo voy a aprender toda nuestra vida hasta que los dioses digamos, digan, bueno, ya hasta acá llegó tu camino en este mundo, en esta vida, es tiempo de trascender, va a llegar para todos, pero quiero que ese momento, cuando llegue, sea que es lo que queremos todos, ¿no? Hayamos podido disfrutar de esta vida siendo quien somos. Y el estar en esta tradición, en estas creencias espirituales, son las que me han llevado a decir: soy feliz creyendo en esto, soy feliz creyendo en la diosa, soy feliz creyendo en el Dios, me hace bien creer en la diosa, en el Dios. Y me han enseñado a amarme, a aceptarme, amar y amar a los demás, amar la naturaleza, amar todo lo que está alrededor y ser más consciente de la vida. Eso, perdón, el micrófono, eso es lo que le ha ayudado a Anita hasta en este momento de mis 32 años, este momento de este video. Es lo que me ha enseñado hasta este camino y es lo que quiero ofrecer a las personas. El ser bruja, el ser brujo no te hace mejor que, o mejor persona, o más sabio, o más nada. Ser brujo, ser bruja te hace ser consciente de tu naturaleza, te hace ser consciente de la importancia de la misma naturaleza, te hace ser consciente de muchas áreas en tu vida que hay que transformar, porque el trabajo mágico espiritual primeramente está en nosotros y en nosotras, más que hacer rituales, hechizos, que siempre he dicho que ese es el último recurso al cual debemos recurrir como brujos o brujas. El verdadero trabajo y el más fuerte, el más difícil, es trabajar en nosotros, en nosotras, cada día que pasa. Y como les digo, ser brujo es eso. Y como supe, lo supe desde muy pequeña. Acá algunas personas lo comienzan a sentir ahora que, por ejemplo, que ya tienen cierta edad, que están grandes. Puede ser que lo comiences a sentir a tus 20 y tantos, 30 y tantos, o a tus 50, 60, y no quiere decir ni que fue muy tarde, ni que, en mi caso, que fue muy temprano. Todo llega para nosotros en el momento que tiene que ser. Los conocimientos mágicos se despiertan en el momento que tiene que ser y en el que estás preparado, preparada para asumirlos y para ejercerlos. Todos los tiempos son perfectos, todos los tiempos son correctos, ni malos ni buenos, sino el momento que energéticamente son los ideales para ti. Así que tampoco es para que salgas corriendo y te estreses a hacer de todo. Tómatelo con calma, disfruta el proceso de transformación, disfruta el camino, estudia mucho, lee mucho sobre todo.
No des todo por hecho. Hay muchísimas tradiciones que te pueden decir esto es lo correcto, así se hace esta práctica o así se hace esta otra práctica, y vas a tener muchísimas voces a tu alrededor. Lo que siempre recomiendo es que le pidas al Dios y la diosa o al Dios en el cual tú crees, que te guíe en el camino y te muestre las personas, el camino o el tipo de tradición que te muestren, que incluso no necesites ninguna tradición en particular, que te muestren el camino que tú debes seguir, que es acorde a tu energía, que es acorde a ti, y sobre todo que te va a hacer ser tú mismo, tú misma, que te va a llevar a ser feliz, que es lo ideal, ser feliz en tu camino, ser feliz con tu creencia, aceptarte, acéptate como eres. Hay personas que, como han crecido en familias tradicionales con principios cristianos, a veces se sienten que están haciendo mal, que son pecadores, que están fallándole a la familia, que le están fallando a Dios incluso. No, entonces, yo creo que el negarte quién eres tú en realidad es cuando te estás fallando primeramente a ti mismo, a ti misma, te estás negando a ti mismo, a ti misma. Y segundo, también estás ofendiendo o negando al Dios, a la diosa, al Dios en el que crees, porque ese Dios en el que crees lo único que quiere es que tú seas feliz, que crezcas en amor, que puedas brindar amor y que te aceptes tal cual como tú eres, que seas feliz, porque un camino espiritual que te lleve al martirio, al sufrimiento durante tu vida, no tiene sentido en realidad. Pero si vives tu vida en amor, en paz, en confianza contigo misma, que te puedas acostar, te puedas levantar confiada, confiado, en paz, quiere decir que ese es el camino correcto, ese es tu camino correcto, y sobre todo si te hace feliz. Entonces yo creo que tu Dios, el Dios en el que crees, va a estar de acuerdo en pensar que lo mejor para ti es que seas feliz y que seas tú mismo, porque por algo naciste con esa naturaleza y por algo naciste con ese sentir en tu vida, que no es ni bueno ni malo, es quien eres tú. Así que bueno, espero que te haya gustado este video, que te haya gustado, bueno, acá mi story time. Aquí se escucha el sonido de un auto que está sonando, así que ustedes me disculparán el sonido de fondo. Pero bueno, si son nuevos en este canal, no se vayan sin antes suscribirse, darle clic a la campanita para que YouTube les avise del todo el contenido que voy subiendo semana tras semana. No solamente videos, sino también subo material escrito, material visual a la pestaña comunidad. Y si son viejitos, no se olviden irse sin antes darle like, compartir y escribirme sobre todo cómo se dieron cuenta de que fueron brujitos o brujitas. Un besito grande y nos vemos hasta la próxima. Como brujos y brujas sabemos que te encanta muchísimo aprender, y es por eso que hemos creado un montón de material que te puede ayudar en tu camino espiritual. Si deseas adquirirlo, todos ellos están disponibles en Amazon y Smashwords. Y recuerda, sigue nuestro contenido y sigue disfrutando del mundo mágico con los videos que tenemos para ti.